En sintonía CX40 Radio Fénix 1330 AM. El siguiente es un espacio contratado. Los comentarios que se realicen son responsabilidad del contratante y los mismos no representan la opinión de la emisora. Son fantasmas en los pasillos igual que ayer, con canciones en los bolsillos. El Trazo, un espacio donde la cultura se dibuja a través de los sentidos. Todos los martes, desde las 18:30, con la conducción de Germán, el forjador Aquistapache, junto al profesor Álvaro García y el politólogo Germán Santos. El Trazo, un programa UMT Producciones. Buenas tardes, audiencia, comenzando el programa número 65 del Trazo. Lentamente nos vamos acercando al programa número 100, más de un año de estar en el aire, en Radio Fénix 1330 AM. Se le acaba de escapar un sonido del celular al profe García, ¿sí? Porque él a mí me dice cuando yo me equivoco, que ahora me toca a mí. Está bien. Pero le puede pasar a cualquiera. Pero... Qué malo que es usted. No, usted bienvenido, usted queridísimo. sabe... Nos vemos muy seguido últimamente, ¿eh? Sí, yo quisiera verlo menos. Qué golpe bajo. Qué golpe bajo. Yo lo recibo con todo el amor. No, es que amor. Ayer habló del amor usted y ahora... Es verdad. Y ahora me paga con eso. Bueno, me paga con una puñalada trapera. Bienvenido, profesor Álvaro García. Muchas gracias, Germán. Gracias a Germán y a Marcelo también por estar acá. Gracias a la audiencia en esta gélida tarde. Al firme acá. Al firme, como siempre. Germán Santos, politólogo. No vamos a decir más nada. Politólogo. ¿Cómo andan? Germán Santos. Hola Marcelo. Hola Germán. Hola. Me enteré que hoy ganó un nuevo concurso. No, ojalá. No. ¿En serio? No sabía. No, me mandaron. Felicitaciones. No, me mandaron a hacer un nuevo curso de liderazgo. Así que bueno, está. Lo que sí me enteré, porque yo veo que trabajo en altas esferas de la empresa. Sí. Me enteré de buena fuente que cuando cumpla un año del concurso que ganó, sí, sale a concursar. Sí, claro. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí, y así es un permanente. Cuando tenga 65 años no sé qué va a hacer. Porque en realidad yo creo que un problema que tenemos los trabajadores públicos es que nos estancamos. Entonces buscar nuevos, por lo menos dentro de la empresa, buscar nuevos aprendizajes hace bien a uno. No al estancamiento. Bienvenido Marcelo Favani, arquitecto. Constructor de la ciudad, ¿le gusta que le diga así? Ah, ¿no? sí, qué lindo. Me salí una vez y quedó para siempre. Me encanta. Constructor de la ciudad.
Bueno, un gusto estar acá con ustedes. Bienvenido. Y veo que tiene más cursos que la Pitman. Exactamente. Sí, más o menos. Qué lindo dicho, ¿no? Sí, Qué es lindo viejo, ¿no? Porque la Pitman es gente ya mayor. Pero bueno. Le voy a hacer una pregunta. Hay que aclarar que es la Pitman, porque hay gente que no debe Aclárelo. saber. No, Es una escuela. academia famosísima. Más la- cursos que Mapá. ¿Qué Claro, mapa? Ahí va. claro, una academia donde se brindaban diversos cursos. Le voy a hacer una preguntita antes de arrancar con el tema de hoy. Dígame que sí, que fue a Guerra Font o a Seiser Olivera. Sí, por supuesto. ¿A los dos no? No, a Guerra Font. Yo fui a Guerra Font, Avenida Brasil, casi Simón Brito del Bol- Pi. Simón Bolívar, Simón sí, Bolívar. entre Brito del Pi. Una escalera alta, Sí. de bigote frondoso, y de memoria hacía todos los ejercicios. Abren que el cuaderno, decía. Exactamente, un Usted tiene fenómeno. un problema, abre el cuaderno. Voy a dejar entrever mi edad. Corrían los años 81 Sí. por ahí. ¿Sabe que tuve de... Igual ahora lo están viendo por YouTube, o sea que ya Sí, su no, edad ya está... sé. No, pero Sí. yo tengo un perfil apolíneo. Ya Sí, desvelado. Me han dicho que soy muy parecido Pasa que se a mantiene Richard muy Gere. ¿Ah, sí? Sí. Yo le veo parecido a Matusalén. Tiene como un Sigue aire... agrediéndome. ¿Sabe lo que va a lograr? Y ya lo digo a la audiencia, hoy me voy a ir antes. Estoy Hoy se muy va. ofendido. Hoy Sí. me voy antes. Cuando vuelva de la pausa, como Harry Potter, desaparezco. Y cierran ustedes el Con programa. la capa. Con la La capa capa. vos. Bueno, bienvenidos entonces al programa 65. Hoy trajimos música de Prince en exclusiva para el compañero Germán. Germán Santos, que adora un tema que va, antes de ir a la pausa, Partyman. Cuente un poco la historia de la película Batman. No, Partyman es de las pocas canciones que eligió Tim Burton para la película Batman, porque en realidad esa película tiene dos discos. Tiene un disco de Danny Elfman, que es música de instrumental, y el otro es de Prince. De Prince. Y Prince, ahí en realidad, porque Prince, hay que decir que tiene error de... ¿Cuántos discos tiene? Es un músico de toda línea, maneja más de 60 instrumentos, un tipo que No, un es gran una locura. músico, ese peticito de Minneapolis. Sí. Minnesota. Y después nos queda en el corte hablar con él con el tema Bad de Michael Jackson, Bad. de todo lo sucedido. Ah, Eso después de la pausa. Este pequeño gigante de la música vendió en vida más de 150 millones de discos. Ganó 7 Grammys. Estoy mirando acá los apuntes que sacaba. Y en un momento no puso el nombre, porque en realidad Warner era su dueño y tuvo 7 años usando un logotipo, que es como una P. Hay un tema legal ahí. ¿no llamaba el artista? ¿Se hizo llamar? El artista que antes usaba Prince. Ah, Claro. Y bueno, y tuvo no sé si usted sabe más que yo de Prince, creo que tuvo 2 agrupaciones por lo menos. Sí, Prince and the Revolution sí. y el otro Prince, ay, se me escapa. Sí, que en realidad viene por el tema familiar, pero después él tocó solo. El tema es que él, además de tocar, de cantar, Un es genio, un genio. un genio. sí. Sí. Murió en el 2017 o 2016. Creo que sacó un Oscar por la banda sonora de Purple Rain. Sí, en 1986. Murió en 2016 y nació en el 58. No estaba tan genio, lejos. este genio de la música. Así que un recuerdo para De Prince. acuerdo. Bueno, ¿de qué va el programa hoy? Don Bueno, Profe García. No, yo proponía como tema que me parecía que era interesante y además podía aportar un poco a la cultura general, algo relacionado con el golpe de Estado de 1973, ¿verdad? El pasado 27 de junio se conmemoró un nuevo aniversario del quiebre institucional en el Uruguay. Y bueno, me parecía que el trazo podía incorporar esa fecha, que ya lo hemos hecho en otras oportunidades, para refrescar un poco la memoria, que eso está bueno porque mantiene viva la llama de la historia, para tal vez dirigirnos a futuras generaciones que nos están escuchando y darles una interpretación. Aclaremos siempre eso, la historia es interpretación. Entonces darles una interpretación de los hechos y de algunas cuestiones, y después meternos también en algo que capaz que no es algo muy mencionado, o se menciona poco, se dice poco, que es el rol que tuvieron los civiles, ¿no? Yo a vos, Germán, te proponía, cuando hablábamos acerca del programa de hoy, ver el tema del rol que tuvieron los civiles, es decir, no tanto hablar de la dictadura en sí o del proceso en sí, que por supuesto eso es natural y va de suyo, pero sí la posibilidad de hablar en particular del rol de los civiles, porque muchas veces incluso se habla de la dictadura militar y en realidad, hay interpretaciones diversas acerca de todo eso y de qué roles cumplieron los civiles en ese golpe de Estado,
Particularmente, además, el presidente de la República, ¿no? Juan María Bordaberry, que de hecho fue él el que técnicamente da él el golpe de Estado el 27 de junio, por lo menos él firma el decreto de disolución del Parlamento. Entonces, me parecía que podía ser una buena excusa la del aniversario del 27 de junio, para hablar no solamente del golpe, sino también de todo lo que implicó eso en materia de participaciones políticas y de qué rol o protagonismo tuvieron esos civiles en el golpe. Perfecto. Germán Santos. Antes de empezar con el tema, me gustaría hacer unas pequeñas aclaraciones que a veces la gente no sabe. Primero, entender que el padre Bordaberry, de Juan María Bordaberry, era Domingo Bordaberry, que era dueño de la radio CX. CX4 Radio Rural. Que de ahí es donde salió el programa de Chicotazo de Benito Nardone. Claro, que ahí es donde quiebra el gobierno de Valle, donde asume los dos colegiados del Partido Nacional. Entonces, eso es bueno aclararlo. Después, posteriormente, el hijo pasa a ser ministro de Ganadería. Y el gobierno de Bordaberry asume sobre una instancia bastante compleja, porque Gestido, el gobierno anterior, dura un año y asume Pacheco. Y fallece, ¿no? Sí, no llega un año de la presidencia. 9 meses. 9 meses, ahí va. Posteriormente, Pacheco quiere intentar la reelección. Entonces, por eso la gente no sabía quién había ganado o no, porque había dos votos, el de la presidencia y la de intento de reelección. Consigue que el Partido Colorado, acordemos que está la ley de lemas, consigue el Partido Colorado, pero asume Bordaberry. Con una discusión de que Ferrer y Dunate siempre reclamó de que hubo cosas dudosas. Nunca se pudo comprobar, pero ya hubo una elección donde hubo conflictos y además deteniendo. Hay que aclarar que en el año 68 hay una crisis económica donde se tienen que congelar los precios, se congelan los salarios y eso genera más problemas. Más allá que vamos a hablar de lo que es la disputa armada, del MLN, que ya en el 72 después hay una tregua y después lo que es la dictadura, pero es una aclarar de un gobierno donde asume ya con muchos conflictos. Conflictos sociales. Gracias por esa aclaración porque me parece que es buena. Bueno, y ahí en eso que decía Germán, justamente uno puede rastrear primero las causas de larga duración que tiene esta dictadura, ¿no? No pensemos en un fenómeno o en un acontecimiento que ocurre de la noche a la mañana, ni siquiera en meses, sino que estamos hablando de que es un proceso de decadencia institucional, de decadencia económica, de desprestigio político partidario también. Ya por lo menos desde la creación de los colegiados o de la reforma de la Constitución de 1952, el sistema político venía en un proceso de franco enfrentamiento, de mucha tensión interna. Los partidos internamente competían muchísimo entre sí por las posiciones dentro del gobierno que el propio sistema constitucional además establecía. Y eso llevaba, claro, a debilidades a la hora después de tomar decisiones y de gobernar. Cuando se discutían proyectos de ley, cuando se discutían, por ejemplo, reformas o cambios trascendentes en el seno del gobierno y concretamente del Poder Ejecutivo, un Poder Ejecutivo que además era colegiado, no era presidencialista, unipersonal, esas tensiones internas que los partidos tenían se llevaban a las discusiones de gobierno. Entonces, claro, tomar decisiones entre 1952 y 1967 en este país era una patriada, porque las discusiones eran enormes, los tiempos eran larguísimos, se demoraba mucho en tomar decisiones y a veces hasta se contradecían entre sí las decisiones del propio gobierno. Entonces el sistema de partidos y el sistema de gobierno uruguayo ya de por sí venía estando desprestigiado, ¿verdad? Después estaba el tema de la crisis económica. El Uruguay venía justamente a partir de 1952-53 ya en una decadencia económica que se va a profundizar en el 55 y que se acentúa en la década del 60. O sea, estamos hablando de un periodo de no menos de 10 años en el cual Uruguay vivió en una situación de estancamiento económico, productivo, con grandes problemas sociales y grandes problemas económicos estructurales que no fueron resueltos. Entonces, si a los problemas políticos y a esa falta de resolución a la hora de tomar decisiones se le sumaban los problemas económicos, era evidente que el país estaba en un franco proceso de decaimiento o de decadencia,
que claramente empieza a sumar, ¿no? Un caldo de cultivo del descontento, porque además se había acabado la guerra y los efectos benéficos de esa montaña de plata que entró. Exacto. Empezó a Y decaer. se generó se generó una forma de gobierno y un amparo al pueblo que no se podía sostener. Claro, y además eso es interesante, porque y ahí empiezan a jugar los sectores sociales, ¿no? Sí. En el marco de esa crisis económica y de esa decadencia social, se genera justamente todo un caldo de cultivo de posiciones cada vez más radicales, ¿no? Sí. Hay un radicalismo en las posturas y un radicalismo en las digamos distintos proyectos o distintas posicionamientos frente a la situación económica y social del país. No nos olvidemos que estamos en el medio de la Guerra Fría, una Guerra Fría que está en su momento más álgido, donde en el año 1959 se había producido la Revolución Cubana, Sí. donde en el año 61 incluso en Cuba se declara aliada a la Unión Soviética y digamos a la integrante del grupo de países aliados de la URSS. ¿El año de la crisis de los misiles fue? En el 62. 62. O sea, exactamente un Parecía año que era por después ahí. de eso, Claro. porque tiene que ver con ese posicionamiento de Cuba, que empieza a recibir el apoyo de la Unión Soviética en una isla que quedaba a menos de 200 kilómetros de distancia de Estados Unidos. Que después quiebra relaciones con Cuba, con Rusia, ¿no? Hay que aclararlo, ¿no? Sí, claro, pero digo, en ese momento era el momento más álgido de la Revolución Cubana, porque a Cuba, a la Unión Soviética se le cumplía prácticamente un sueño sin mover un dedo, que era Sí. tener un aliado estratégico A poca a distancia. centímetros de Estados Unidos. Entonces ahí empezaron los misiles, el apoyo militar, el apoyo comercial, el apoyo económico que le da la Unión Soviética a Cuba para que Cuba se desarrolle como Y un país inteligencia comunista, también, ¿no? exactamente, Apoyo como de una inteligencia. potencia militar comunista en el Caribe, y empiece también a establecer vínculos con el resto de los países latinoamericanos para empezar a difundir la idea de la revolución como una alternativa viable a esa crisis que los países capitalistas estaban viviendo. Ujú. O sea, no era loco tampoco pensar en la década del 60 que una alternativa al capitalismo podía resolver los problemas económicos del país. Es decir, mediante una o revolución. de los países, quiero decir. O sea, hoy, claro, lo vemos con el diario del lunes y lo vemos 60 años después y decimos, era una locura. En aquella época no era tan loco pensarlo para aquellos que estaban o sufriendo la crisis o estaban viendo que efectivamente el capitalismo podía tener ciertas mejoras o traer ciertas mejoras a los países que estaban en crisis. Recordemos que estábamos en el medio además de el endeudamiento internacional con el Fondo Monetario, que empezaba en ese momento en la década del 50 ya había empezado, pero empezaba en ese momento sus préstamos internacionales con los países latinoamericanos con leoninas condiciones económicas. Estábamos en crisis, la mayoría de los países latinoamericanos, algunos más, otros menos, pero había una crisis económica profunda. Y la alternativa, además de Estados Unidos, frente a ese avance del comunismo en Cuba y del comunismo a nivel internacional, fue justamente la de aumentar su presencia en los países latinoamericanos. Al principio, con la presidencia de Kennedy, 1960-63, coincide con la crisis de los misiles. Coincide con mi nacimiento también. Claro, porque es el momento culmine. Ese momento Sí. culmine. ¿no? El misil 22 de el agosto. misil explotó en otro lado. Exactamente, explotó acá. No estaría acá. En Paysandú. En Paisandú, En la heroica paisana. ¡boom! No, pero con Kennedy, claro, la intención de Kennedy fue la de expandir la concepción, las ideas norteamericanas y tratar de corregir esos problemas económicos que se estaban viendo en América Latina por la vía económica, que históricamente Estados Unidos la había aplicado, ¿no? Ahí surge la llamada Alianza para el Progreso, que era la liberación de dinero hacia los países latinoamericanos para desarrollar proyectos de inversiones, ¿no? De infraestructura, desarrollo, etcétera. La famosa ALPRO, ¿no? Incluso la ALPRO además se plantea acá en Uruguay, en una conferencia que hubo en Punta del Este, la famosa conferencia de 1961, donde vino el Che Guevara, agosto de 1961, en el hotel Nogaró de Punta del Este,
Ahí se hizo la reunión de cancilleres y de presidentes de América Latina, o de América, mejor dicho, de la OEA concretamente, y ahí se plantea la ALPRO, ¿no? Al Uruguay le llegó muy poca plata, pero en definitiva la intención de la ALPRO era justamente generar esas redes de contención ideológica, ¿verdad? Para que los países latinoamericanos siguieran estando aliados a Estados Unidos y tratar de corregir los problemas económicos. No se corrigieron esos problemas y de hecho se agravaron. Y ahí Estados Unidos empieza a aplicar una política mucho más agresiva desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista político y también militar. Recordemos que ya Paraguay estaba en dictadura con Alfredo Stroessner desde 1956. Había habido una intervención en Guatemala en 1954 con la salida del presidente Jacobo Arbenz. ¿Chile cómo iba en ese momento? No, Chile estaba en un periodo democrático, de hecho estaba gobernando el partido de Eduardo Frei Padre, el Partido Demócrata Cristiano. Lo de Chile va a ser en 1973, igual que nosotros. O sea, Chile experimentó un proceso político que podríamos calificar a grandes rasgos como muy parecido al de Uruguay en ese sentido. Pero tiene una diferencia Chile. ¿Cómo? Tiene una diferencia Chile. Debe tener varias. No, sin duda. La principal es que el partido de izquierda estaba en el gobierno. El Uruguay es el único país... Sí, pero eso en el 73. Claro. En el 73. Claro, sí. El gobierno de Chile en la década del 60 no era de izquierda. No, para nada. O sea, de hecho, justamente, gana Allende en el 70 por el descontento popular que había por esa crisis que se profundizaba. Lo que pasa es que lo que ocurrió en Chile, que sí fue diferente al Uruguay, fue un experimento político que fue la creación de un frente amplio, justamente, en realidad en Chile se llamaba Unidad Popular, la UP, ¿no? Chilena, que era el Partido Comunista, el Partido Socialista, algunos grupos disidentes. De hecho, Allende era socialista, pertenecía al Partido Socialista, y lo que hicieron fue una coalición de partidos de centro-izquierda, donde Allende es electo presidente en el año 1970. Desarrolló una serie de políticas de nacionalización y de expropiación de empresas norteamericanas y de reparto de la riqueza en algunas zonas, sobre todo mineras, sobre todo con el cobre fue el mayor problema. Y allí lo que hubo fue entonces además el gobierno de Allende tendió puentes con el gobierno cubano, y por supuesto además el discurso era anti-norteamericano por la propia ideología de Allende y por esos radicalismos que estábamos mencionando anteriormente, y eso fue lo que llevó a que Estados Unidos y mediante la CIA y todas las redes diplomáticas y también policiales que tenía en el resto de los países, empezaran a entablar un quiebre institucional que se concreta el 11 de septiembre de 1973. Sí. Que además fue un golpe violentísimo, ¿no? O sea, bombardeo al Palacio de la Moneda, el asesinato del presidente, o sea... Sí, de una violencia extrema. Bueno, hablando de la creación del frente en Chile, Eduardo González, cuando hizo la tesis de posgrado con Robert Dahl, en su tesis decía que en el Uruguay, cuando se crea una nueva institución, quiebra, es decir, con un nuevo partido. Su tesis decía que cuando se creó un tercer partido, que es el Frente Amplio, el sistema no lo pudo, no lo soportó y quiebra el sistema democrático. A ver, es discutible, muy discutible, pero lo que dice que también eso participó en, además de todo lo que estamos hablando, que una nueva forma que al final distribución partidaria. Que eso también hizo, no es que vamos a dar la culpa a uno a otros, sino es una acumulación de cosas que hizo a llevar un golpe de Estado. Claro, o sea, a ver, todo esto que estamos describiendo un poco tira abajo varias cosas. Una cosa es la teoría de los dos demonios. Totalmente. La famosa teoría de los dos demonios, que es bien sencilla, o sea, la teoría de los dos demonios lo que marcó fue la aparición de los tupamaros, producto de la influencia comunista. Los tupamaros empiezan a violentarse, empiezan a generar actos de violencia, robos, etcétera. Después atentan contra las instituciones. Pero, perdona que te interrumpa, porque me acuerdo de una anécdota hasta familiar, porque yo el golpe de Estado tenía 7 años, más o menos. Vos sabés que está bien lo que decís, pero vos sabés que en la calle, la gente, la conversación, mi padre me llevaba al bar con él, ¿no? Chiquito. Mucha gente que no era de izquierda
igual estaba afín a algunas medidas de justicia de los Tupamaros. De Robin Hood. Bueno, eso yo quería hablar de ese tema. Perdoná, me adelanté. Claro, quería hablar. O sea, a ver, primero explico la teoría de los demonios en 30 segundos y después. No, pero eso es importantísimo. O yo considero que es importante también para entender un poco lo que pensaba la gente, además, en ese momento. Que es difícil de reconstruir, porque además caemos en la casuística de la anécdota de me contaron. Yo tengo 500.000 anécdotas familiares con respecto a eso. No, eso lo oí yo comiendo mañana de un platito, porque antes te servía, en el bar te servía una limol al nene, una grapa al padre. Mortadela cortada en cubitos también. Mortadela cortada en cubitos, pero yo con milanesa picada. Que no se sabía su procedencia, ¿no? Sí, pero yo primero la acariciaba y se hacía mu. Porque se hacía miau. Claro. Dicen que metía el dedo cuando el padre miraba para otro lado, metía el dedo en la grapa. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque no me puedo contener de transmitirte algo personal. Perdona, a veces es subjetivo. No me lo transmitas a mí, transmitíselo a la audiencia. Pero la gran audiencia. El tema es que yo estoy siendo, para mi juicio, estoy siendo testigo de la vuelta completa a la rueda. Y nos estamos parando en un lugar similar de descontento, con toda la experiencia de los extremismos a cuestas, que nos hace ser, digamos, quizá opositores y reventar la teoría de los dos demonios, o si querés de los tres demonios ahora. Y veo que en la calle la gente está teniendo reacciones no golpistas, pero sí de descontento. Pero me acuerdo, y esta anécdota antes que vos sigas con la crónica, era que la gente estaba de acuerdo con la cárcel de Pereira de Reverbel y que le hacían pagar la luz con un sueldo de jubilado. ¿No? Que es la anécdota más gruesa, que la que escuché yo en el boliche con 7 años, no me lo olvidé nunca más. Claro. Bueno, ese tema, esos temas son interesantes. A mí por lo menos es un tema que me apasiona, el de entender o el de indagar acerca de qué era lo que pensaba. Yo la pregunta que me hago es esa, ¿no? ¿Qué era lo que pensaba la gente sobre la situación de violencia política o de crisis económica o de descontento político partidario que se vivió entre los años 60 y 70 en el momento que se produce el quiebre, ¿no? Cuento cuento la teoría de los dos demonios para redondear con ese tema. La teoría de los dos demonios es una teoría que dice que surgen los Tupamaros, el sistema político llama a las Fuerzas Armadas para que los combatan, se produce una guerra entre ellos, ganan los militares al ganar la guerra se sienten empoderados, los militares toman el poder. Conclusión, si no hubiera existido los Tupamaros, no hubieran existido los militares golpistas, no hubiera habido dictadura. Esa teoría de los dos demonios la creó, por supuesto, la derecha más reaccionaria, entre ellas las Fuerzas Armadas. Sí, claro. ¿no? O sea, lo que pasa que luego esa teoría fue abonada más adelante y en la postdictadura por sobre todo el sector político que defendió la idea de que había que dar vuelta a la página y que por lo tanto ya el tema de la dictadura estaba cerrado en términos legales. Concretamente el que más abonó esto fue Julio María Sanguinetti. Sí, pero se sabía. También Luis Alberto Lacalle Herrera y, digamos, porque en el gobierno de Lacalle Herrera se dijo exactamente lo mismo y después, bueno... Se esquematiza porque... Eso es un esquema, pero... En la calle vos sabías que los Tupamaros ya habían sido derrotados y le había derrotado la policía. Totalmente. Metieron ratonera, se acabó. Y de repente, vos estabas tranquilo, yendo a la escuela, y sale el comunicado de las Fuerzas Armadas, ¿no? Fuerzas conjuntas, creo que era. Fuerzas conjuntas. Creadas en septiembre de 1971. Exacto. Se crearon después de la fuga de Punta Carretas. Te digo más. A los 6 años, en 1971, una compañerita mía, cuyo padre era mayor y arquitecto y fue senador y ministro de Vivienda del Frente Amplio, un gran tipo, le avisaron que lo habían llevado preso. Nosotros no entendíamos nada, con 6 años, ¿qué entendés? Claro. ¿Entendés? Y no entendíamos por qué. Porque habíamos sentido en la tele, en la radio, con los viejos, en los tíos, en los cumpleaños, ¿no? Que la policía había metido preso
en cana a los Tupamaros. Bueno, la acción de la policía fue muy activa. Duró 6 meses la intervención. La de las Fuerzas Armadas, sí. Ahora, la policía tuvo un rol muy activo. A ver, los Tupamaros, un poco tomando lo que decía Marcelo acerca de las acciones de los Tupamaros. No se puede analizar a los Tupamaros en primer lugar como una cosa continua, ¿no? Desde que aparecen en 1963 o desde que surgen en 1963 hasta que terminan en 1972. No quiero meterme profundamente con el tema de los Tupamaros porque sin duda queda para mucho, pero los Tupamaros en sus primeros años, sobre todo del 65, que ahí es cuando empiezan las primeras acciones, ¿no? El típico robo de camiones de comida, los famosos robos a Manzanares, algún robo, por ejemplo, a sucursales bancarias o casas de cambio, las denuncias que los Tupamaros hacían en la justicia de empresas que evadían impuestos. O sea, es muy interesante estudiar además quiénes integraban los Tupamaros, sí, justamente para entender por qué podían hacer esas cosas, ¿no? Los Tupamaros robaban de las empresas los balances. No robaban plata. Entonces, ¿qué hacían con esos balances? Los estudiaban, y a la DGI. Descubrían que evadían impuestos, eran los Tupamaros los que hacían todo el balance verdadero de la empresa y después eso lo dejaban en la puerta de los juzgados. Claro, cuando salían esas noticias, esto estoy hablando entre el 65 y el 68, cuando salen esas noticias en la televisión, ya tenemos televisión, esto es muy importante saberlo. Sí, claro. También. La tele es otra cosa, como medio de comunicación. Sí. En el 60 nace el Canal 10. Claro. Entonces, cuando eso sale en la televisión o en los diarios, la gente que estaba sufriendo la crisis y que veía que la situación no mejoraba y que los políticos discutían cualquier cosa y no se ponían de acuerdo para resolver los problemas de la gente, ahí está. Decían, está bien, que metan presos a los empresarios. Robaron un banco, está bien. O sea, un poco lo que decías vos. Claro, es la vuelta. hay que entender, hay que ponerse también en la cabeza de esa época. Sí. Hoy nos indignaría, diríamos qué horrible, mirá qué violencia, qué espantoso, ¿no? Pregúntale a cualquiera en la calle, a ver qué opina. Claro. Ahora. No, derecha, izquierda, centro. Si vos trabajás 8, 10, 12 horas, ¿no? Y te cuesta cambiar de aceite de girasol a oliva, ponele, que es un lujo. Sí. Y después ves un tipo que te pasa en un Audi, te ves un tipo con una panza de acá a 2 metros, lleno de whisky, lleno de comida. ¿Y vos qué haces? Sí. Bueno, ¿Con qué juego le decís al otro no te calentes, no? Claro, mantener tu fe democrática. Claro, esos eran los puntos que en aquella época aparecían en el debate, ¿no? Ojo. De hecho, a ver, los gobiernos blancos, por ejemplo, que fueron los que protagonizaron el surgimiento del MLN, trataron al MLN como un grupo delictivo. No era un grupo guerrillero, revolucionario, subversivo, terrorista. Delincuentes. Eran delincuentes comunes. Claro. ¿No? Eso lo contaba el célebre inspector general Alejandro Otero. Claro, famoso. Famoso porque era juez de fútbol, ¿no? Sí. Alejandro Otero fue director de la Oficina de Inteligencia y Enlace de la Jefatura de Policía, ¿no? Entonces Otero decía, me di cuenta que acá existían un grupo guerrillero porque iba en mi auto hacia la jefatura, pasé por el Palacio Legislativo y en un muro había una T y abajo decía, organízate y ármate. Claro. Entonces empecé a pensar, decía Otero, en los grupos guerrilleros que empezaron a aparecer en América Latina, en otros países. De hecho ya estaba el grupo Tacuara en Argentina, el MIRE en Chile, etcétera. Entonces él, como miembro de la inteligencia policial, empezó a pensar y dijo, acá se está armando algo. Y cuando fue a hablar con Washington Beltrán, dueño del diario El País, gran protagonista del golpe de Estado y de la dictadura después, y le dijo, consejero, mire que me parece que en el Uruguay se está organizando un grupo guerrillero. Y Washington Beltrán le dijo, mire, tenemos bastantes problemas como para preocuparnos de eso. No la vio. No solamente, no la vio, sino porque además no la vio y dijo, esto ya está. O sea, grupo de delincuentes comunes. Y esto fue hasta 1970. Igual además,
que haya televisión, hay que agregar que no llegan tantas noticias como llegan ahora el tema de internet. Nosotros, por supuesto que las noticias que sigan, las personas compraban 2 diarios, uno de mañana, otro de tarde, y hasta diferentes partidos políticos. Sí. Acá sabes cuál fue el acontecimiento que generó más impacto de los Tupamaros, que ahí sí se produce un quiebre. La radio. Fue la toma de Pando. De Pandos. 8 de octubre de 1969. Ese fue un quiebre. Claro. Y después fueron los secuestros en el 70 de Jeffrey Jackson, embajador de Inglaterra. Que lo ejecutan. No, al que ejecutan es a Dan Mitrione. Dan Mitrione que también fue en 1970. Lo acusan de que había venido a eso generó un quiebre. Es más, la muerte, el asesinato de Dan Mitrione aparece adentro de la valija de un auto, en las inmediaciones del entonces cilindro municipal. La muerte del asesinato de Mitrione, ahí se rompe incluso se rompe la relación de los Tupamaros con la sociedad. Sí, ¿no? Claro. Porque la idea esa idea del Robin Hood, esa idea de que bueno, está bien que roben un banco, a partir de ahora ya no corría, porque los Tupamaros empezaron a matar gente. Y ya no era tampoco un asesinato casual en un enfrentamiento en la calle. Era una ejecución. Fue una ejecución. Sí, entonces, esas ejecuciones a la sociedad uruguaya, clase mediera, que venía del vallismo, que veníamos de una tranquilidad democrática desde 1942, que acá en el Uruguay no pasaba nada, que éramos el Uruguay del Maracaná, todavía había veteranos que todavía añoraban esas épocas. Suiza de América. Todavía la Suiza de América, bueno, nos quedaba poquísimo de Suiza, pero digo... pero no sé si alguna vez tuvimos algo, pero digo, claro, había otra cultura y otra cabeza, entonces ahí ya se quiebra. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? Y ahí voy a los civiles. No sé cómo estamos de tiempo. Tenemos que ir a la pausa. Bueno, entonces... Vamos a la pausa y continúa. Yo me voy a retirar porque tengo unos menesteres. Usted se va a perder lo mejor del programa. Sí, pero yo ni bien llego a casa le veo el streaming. ¿Por dónde lo veo? Por el canal de la radio, Radio Fénix 1330 AM. Mande la foto a ver cómo le queda la tinta y las uñas de los pies. Claro. ¿Por qué me spoilea lo que voy a hacer? Bueno, yo porque para que la audiencia sepa que usted tengo que firmar unos papeles muy importantes. Tengo que firmar unos papeles muy importantes. Muy bien. Les propongo... Perdón, ¿serán cheques para nosotros? Sí. ¿Es lo que me debe a mí del viaje? Los viáticos de Álvarez. ¿Y los viáticos de Fabani? El viático que va a ir a Viena va bancado por el programa. ¿Y ya le aviso. Vamos a tener una atención. ¿Sabe que fui al Banco República? Sí. Hubo un error, lamentablemente. ¿Sí? Pero lo vamos a subsanar. En el correr del año... Le confirmaron que había un error. Sí, en el correr del año le va a llegar la plata. No me hable arriba. Discúlpeme, pero yo le quería decir que me conformo con vales de ANCAP. ¿De nafta? De nafta. Le podemos... Mire, a su izquierda es usted. Está la persona que le va a solucionar el problema. No, es usted que está en la Perdón, yo por vales de nafta también agarro. Bueno, en la pausa lo conversamos. Les propongo rápidamente unos saludos para Antonio Maciel, que sigue recuperándose. Va una lenta recuperación, pero va adelante. Antonio y medio en Madrid también se está recuperando. Y cumple, déjeme leerlo porque no quiero... Vamos a mandarle un saludo a los muchachos del club. Así nomás, me gusta. ¿Le gusta? Me gusta su osadía, sí. Soy osado. Sí, es osado. A los muchachos del club. A los muchachos del club. Que nos escuchan saben mucho. Ellos saben que no, y además nos escuchan. Y no solamente nos escuchan. Nos ven. Y no solamente nos escuchan y nos ven, nos critican. Para los muchachos del club. Por último, de mi parte por lo menos, un saludo muy especial, y creo que Germán también lo apoya porque él participa de las actividades de AFMU. ¿Cómo no? Auspiciantes del programa, el Lobo Romero al frente, están cumpliendo 19 añitos de vida. No es poca cosa. Tienen una sede, mire cómo ha crecido esa institución. Tiene una sede en Punta Espinillo. Sí. Está en el Club Wander Pelotaris también, en la cantina con el amigo, si no recuerdo mal, Diego Mónico. Ahí hacen actividades, que el sábado va a haber una actividad. Están tramitando la personalidad jurídica y están buscando una sede aquí en Montevideo, otra sede, para darle más publicidad al fútbol de botones. Que seguramente va a ser una cantina, ¿no? Sí, porque hay que acompañar con un trago. Claro. Y más en invierno, ¿no? No, al que dicen que encontraron una cantina fue a Germán. Yo lo vi. A Germán Santos. Lo vi quebrado. Sí. Pero bueno, cosas que pasan. Él no bebe alcohol. Fue a jugar Él no bebe alcohol, acuérdese. No bebe alcohol. Sí, pero fue a jugar al fútbol de botones, perdió y dice que tuvo que ahogar sus penas
No, le pasa que el whisky nacional. En una terma. Claro, ¿Ve la bebida terma? Para terminar, fui a una comisaría y terminé jugando con botones azules. Gracias. Bueno, con esto nos vamos. Bueno, ahora usa cierre. Seguimos con la música de Prince. Vamos a la pausa con un tema elegido especialmente para Germán, de Party Man. Volvemos con Kiss, un beso, y nos vamos cuando las palomas lloran, un temazo del amigo Prince. El segundo tema, la vuelta, es un tema del disco Cream. Cream. Tiene muchos temas, tuve que elegir 4. Pero es imposible, pero una discografía fantástica. Me despido en lo personal hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Los dejo a ustedes, que con una calidad extrema van a cerrar el programa este. Me voy muy tranquilo. Espero no sentir el ruido Ronda de chistes verdes. No. Bueno, llegó Agustín a la consola. Agustín, vamos a la pausa y yo me despido hasta el próximo martes. Chau, gracias. Chau. CX40 Radio Fénix 1330 AM. Venía lo de Silverio, tu parrillada tradicional en la emblemática esquina de Alejo Rosell y Rigus y 4 de Julio, a pasos del Estadio Centenario. Lo de Silverio, el asado más uruguayo del país, con los mejores cortes y las más variadas guarniciones y postres. Por reservas, 2628-4771. Te esperamos. La música que todos escuchan está en Radio Fénix. Ya estamos aquí para compartir Contame una historia. Tan enamorados interpretó Ricardo Montaner. Los próximos minutos en Radio Fénix los transitamos por la vereda del sol. Todo lo que usted quiere está en Radio Fénix 1330 AM, la radio popular. Hay un nuevo internet llegando a tu barrio, a tu casa, a tu living, a tu dormitorio, a tu cocina, a tu baño y a todos los rincones de tu hogar. Nuevo internet de TCC. Pedí la promo con los primeros 6 meses a 695 pesos e instalación sin costo. Si estás en Cordón, Tres Cruces o La Comercial, elegí el nuevo internet de TCC. Pedí solo el internet o sumalo a tu suscripción de TV, llamando al 2410-1616 o en tcc.com.uy. CX40 Radio Fénix 1330 AM, Montevideo, Uruguay. AFMU, Asociación de Food Mesa del Uruguay, con Miguel Lobo Romero al frente, nos invita a practicar este tradicional deporte de mesa. Contacto 099 18 31 93. Con el apoyo de la institución atlética Potencia, Club Atlético Capurro y Verdirrojo Básquetbol Club. Los esperamos en la cantina de Wonders Pelotaris, con la excelente atención de Diego Mónico. Aluque SRL, más de 38 años de experiencia en fabricación de carpintería general de aluminio. La mejor ecuación calidad-precio. Series Proba, Gala CR, Suma,
y línea monobloc de Aluminios del Uruguay. WhatsApp 094-409-352. En Instagram, @aluquealuminio, www.aluquesrl.com. Canteros de Caná, vinos de autor, donde el arte y la pasión se fusionan en cada botella. Pedidos al 095-032-068. En Instagram, Canteros de Caná. En Facebook, Vinos Canteros de Caná. En Uruguay se está presentando Module Wall, finalizando el mito que la solidez tradicional es costosa. Muros interiores y exteriores autoportantes, térmicos, sin mantenimiento. Module Wall. Consultas técnicas al WhatsApp 098 11 38 15. www.modulewall.com. Don Agustín Viajes y Turismo. Servicio integral desde 1997. Con profesionalismo, respaldo y compromiso. Avenida 18 de Julio 1236. Teléfono 2903-2680. Celular 091-339-099. Página web www.donagustinviajes.com.uy. Email contacto donagustinviaje@gmail.com.uy. Volvemos con El Trazo. Hola, volviendo al programa. Germán nos abandonó, hizo una hazaña de magia y nos abandonó. Se nos dio, Se nos dio. Vamos a con una ronda de chistes verdes. Bueno, antes vamos a tratar de terminar el tema sobre el periodo de... No vamos a hacer los chistes verdes. No, vamos a aclarar. Vamos a aclarar. No. Había un loro. Había un loro. Bueno, para ver, con la introducción estamos hablando de Bordaberry, que en realidad Bordaberry va hasta el año 76, después de la dictadura, y sí, que fue sustituido por Alberto de Micheli. ¿Tá? Ahí hay muchos temas que vamos a hablar, el tema de los desaparecidos o el tema dictadura, la parte... Sí, hay una cosa que hablamos cuando llegamos al corte en el primer bloque y que bueno, me gustaría retomar porque tiene que ver con lo que planteábamos hace un rato con Marcelo, acerca de lo que la gente pensaba y cómo se percibía todo esto, ¿no? Decíamos que hay un corte con los tupamaros tienen como un corte a nivel social, que es efectivamente es la toma de Pando, que fue muy violenta, 4 muertos, varios presos, un civil muerto, Carlos Burgueño, que era un hombre de 30 y pocos años, que al escucharlo la balacera en la plaza de Pando, es alcanzado por una bala y bueno, y es asesinado, ¿no? La prensa además en esos días de la toma de Pando empieza a hacer una serie de coberturas acerca de cómo fue el incidente, quiénes eran los tupamaros que estuvieron involucrados, los muertos, y por supuesto que siguieron el caso de Burgueño, ¿no? Claro, Burgueño era un hombre que trabajaba en una fábrica de papel y que además en ese momento estaba esperando el ómnibus para ir a Montevideo a conocer a su hijo recién nacido. Bien. Entonces, claro, cuando se ve esa noticia,
la gente dice, puedo ser yo. La percepción era esa. Después, en el año 70, esto fue el 8 de octubre de 1969, y estamos hablando en enero del 70, o sea, pocos meses después de la toma de Pando, se produjo el secuestro de Jeffrey Jackson, embajador de Inglaterra en Uruguay. No hubo mucha violencia, pero bueno, era el embajador de Inglaterra, país con el cual Uruguay tenía fuertes vínculos diplomáticos y comerciales. Y Jeffrey Jackson estuvo meses encarcelado o secuestrado. Después vino en agosto el secuestro y asesinato de Dan Mitrione. Sí. Y Dan Mitrione aparece en la valija de un auto. Entonces, esos acontecimientos ya empiezan a no solamente romper la relación, si es que la había, entre la sociedad y los tupamaros, sino que a partir de ahora el gobierno ya los empieza a calificar de terroristas. Sí. Es decir, y además hablo con esa palabra porque era la que usaba el gobierno, es decir, eran terroristas, subversivos, sediciosos, facciosos, ¿no? Faccioso, me acuerdo. Era otra palabra que aparecía mucho en el diario El Día, sobre todo. Menos tupamaros. Porque de hecho el gobierno de Pacheco, una cosa muy curiosa, había decretado la prohibición de nombrar a los tupamaros por su nombre. Por Tupac Amaru, ¿no? Claro, nombre. Pero estaba prohibido decirle tupamaros, o sea, siempre se le decía por la vía de, digamos, la definición más política, ¿no? Ahora, ahí sí, para el gobierno, los tupamaros pasan a ser un problema, y además, obviamente que la prensa más oficialista, por decirlo de alguna manera, y más conservadora, hablan sobre los tupamaros como grupos terroristas que querían desestabilizar el orden democrático uruguayo. Quiero aclarar que el orden democrático uruguayo ya estaba desestabilizado por lo menos hacía 10 años en este país. Bien, pequeñas preguntas de historia, que me lo tengo en el tinte. Uno, a ver si es verdad que Pacheco termina siendo embajador de España cuando se va, deja el poder. Ocupó 3 embajadas. 3 embajadas. Bien, que aplaudió después el golpe, eso lo tengo entendido. Paraguay también. Sí, y es más, y Estados Unidos. Es más, quiso ser candidato posteriormente por el Partido Colorado. Varias veces. Varias veces, y es más, después hay una... Igual voy a decirte algo, Pacheco vuelve de su periplo diplomático que fue durante toda la dictadura. Sí. Vuelve en el año 89. Sí. Y es recibido por una caravana en el aeropuerto de Carrasco que lo lleva hasta la Plaza Libertad en 18 de julio y es un acto. Sí, de verdad. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No fue Pacheco alguien que... No fue que en muchas cosas querida. Claro, no fue un presidente que desapareció de la faz de la tierra. Primero, tenía una fuerte participación política con sus cartas y con sus órdenes, entre comillas, a determinados dirigentes colorados. Acordate las internas del 82. Las internas del 82. Lista BX, ¿te acordás? Claro, pero además el plebiscito por el sí, por el no en el 80. Sí. También, que seguro. Pacheco lo apoya. Ya que estamos con los famosos chistes verdes. Y Pacheco fue una figura clave dentro del Partido Colorado hasta que murió en el año 94. Es decir, Pacheco primero fue candidato varias veces a la presidencia. Pacheco murió en el 98. No se llega a presentar en las elecciones del 99. No. Pacheco murió en el 98. Sí, pero tiene sucesores, ¿te acordás de Pablo Millón? Claro, exacto. Pacheco tenía un grupo, la lista 94 y la lista 123. Y la 123 era su lista y era la que lideraba Oscar Magurno. ¿No? Sí, es verdad. Entonces, Pacheco tenía en la interna del Partido Colorado, es cierto, iba perdiendo pie y votos, ¿no? Ahí claramente Jorge Valle y Sanguinetti eran, digamos, las dos figuras predominantes. Pero los votos de Pacheco, en un sistema electoral que era el de la ley de lemas y que cada sector sumaba a que el partido ganara, se transformaba en decisivo porque los votos de Pacheco en Montevideo, en Canelones y en muchos departamentos del interior eran claves para terminar ganando las elecciones. Como en el 94, ganó por un poco votos. Exactamente, no nos olvidemos las elecciones del 94 donde el Partido Colorado gana por 1 punto de diferencia sobre el Partido Nacional. Y sobre 2 del Frente Amplio. Y 2 puntos del Frente Amplio, o sea, fue una de las elecciones más peleadas de la historia. Bueno, para hacer un chiste que no tiene nada que ver, pero lo vamos a hacer, de Pacheco Areco. Ustedes saben que las paradojas que se hacían en el año 89 por la lista de la 1001 del Partido Comunista. Sí. Bueno, hay contado por Horacio Buscaglia. Sí, eran 3, Buscaglia, Pablo Escobar y
no es el principal. Hicieron una paradoja que se llama la paradoja Pardía, que yo tengo un audio, que declaran que el chiste decía, hablan de Pacheco, que es una persona muy seria y muy transparente, pero con nosotros se nos ríe y se nos mía, porque él tiene incontinencia. Entonces, eso no lo dejaron sacar. Sí, pero está filmada esa paradoja. Eso siempre no se debe decir con nuestra audiencia, espero que no salga a un lado, pero igual yo tengo el audio, no tengo el problema. Pero fíjate que más allá de todas esas cuestiones, que son anecdóticas, en realidad uno lo que puede pensar es que más allá de eso, un presidente que fue, que bueno, de Pacheco hemos hablado en otras oportunidades, es un personaje muy interesante de analizar, sobre todo en su presidencia, ¿no? Sí. Muy controversial. Sin embargo, en la postdictadura nos podríamos preguntar quién era Pacheco en la postdictadura. Y Pacheco en la postdictadura no era un simple expresidente que había quedado en el olvido, que podría perfectamente haberlo sido, sino que en realidad era un líder político que tenía sus votos, que tenía su caudal electoral, que lo fue perdiendo como lo fueron perdiendo todos los líderes políticos. Claro. Todavía no lo hemos estudiado en profundidad. Y si vos querés, Sanguinetti, podés. O sea, ¿cómo le fue a Sanguinetti en la interna con Talvi? Perdió por la mitad de los votos, o sea, sacó la mitad de los votos de Talvi. Si querés, paradójicamente, ¿no? Pacheco tenía los votos de la gente con menos capacidad económica. Bueno, puede ser. Bueno, ni que hablar. ¿Por qué? Porque en el año 1969-70, cuando pasa lo de Pando y cuando pasa lo de los secuestros, ¿por qué el gobierno, en un acto muy hábil desde el punto de vista discursivo, elige a los tupamaros como los enemigos? Porque la situación económica para 1969-70 ya la tenía relativamente dominada. ¿Cuál fue el primer problema que Pacheco visualiza en términos económicos y que el Uruguay tenía en 1967 cuando él asume la presidencia tras la muerte de Gestido? La inflación, 136%. Pacheco la lleva al 20% en 1970. Claro. O sea, en un contexto, claro, hoy una inflación del 20% nos parece una locura, pero en un contexto donde el Uruguay tenía un promedio inflacionario en la década del 60 del 60%, llevar la inflación al 20 es mucho. O pasar del 136 al 20 en 2 años es un triunfo desde el punto de vista económico por donde lo mires. Cuando además todos los países latinoamericanos, quiero aclarar, andaban en el entorno del 50-70. Argentina, por ejemplo, tenía un 70% de inflación. Uruguay tenía 20%. Claro. Entonces, como Pacheco ya había controlado la situación económica, y para la persona de clase media, media baja, ir al almacén implicaba que ahora la yerba valía lo que valía, y no cambiaba de precio de la mañana a la tarde, ya que estamos con las anécdotas, son innumerables las anécdotas de gente que iba de mañana a comprar un kilo de azúcar a 100 pesos y de tarde iba y valía 150. Totalmente. ¿No? Eso fue un éxito para Pacheco y los sectores populares se lo hacen valer. Entonces, ahora Pacheco necesita otro argumento. ¿Para qué? Para seguir aplicando sus políticas represivas. Claro. ¿En qué se basaban las políticas represivas de Pacheco? En las medidas prontas de seguridad. Sí. Ahí va. Esa es la pregunta. ¿Cuándo las medidas prontas de seguridad, cuándo se dictan la primera vez? Bueno, esa pregunta que me haces está buena, porque yo te podría retrucar diciendo, ¿en qué momento? No, en realidad... Porque Pacheco... La de Pacheco, empezó con Pacheco, en realidad. Claro, pero las medidas prontas de seguridad fueron unas medidas que en realidad estaban previstas en la Constitución y que el Uruguay ya venía aplicando de mediados de la década del 50. Bien, ok. Aclaro algo. Eran medidas aplicadas de manera excepcional y por poco tiempo, es verdad. Pero medidas prontas de seguridad en momentos, por ejemplo, de conflictos o de huelgas, se aplicaban en el Uruguay desde 1952. Ok, bien, pero no tan grandes como lo que pasó en ese momento. Pacheco lo que hizo fue institucionalizarla ya casi para siempre. Y Bordaberry la siguió aplicando. Claro, el 1 de marzo de 1972, cuando se produce el cambio de mando, estaban rigiendo las medidas prontas de seguridad. Bien, y después, no para redondear, sino... Bordaberry las dejó además para siempre, y no nos olvidemos de algo. Cuando Bordaberry asume la presidencia el 1 de marzo del 72, al mes se producen los famosos asesinatos del 14 de abril. Es verdad. Sí. En un día mueren 12 personas. Sí, ahí se decreta al otro día, el 15 de abril del 72, se decreta el estado de guerra interno. Sí. Que ahí ya se suspenden las garantías constitucionales.
Y después lo otro, que tengo una duda, Bordaberry... O sea, a ver, se dan cuenta que además tenemos medidas prontas de seguridad, estado de guerra interno, golpe de estado. Es decir, como dice Gonzalo Varela, ¿no?, que es un historiador muy interesante uruguayo, dice el golpe de estado más largo, ¿no? Totalmente. Sí, claro. O sea, el golpe de estado uruguayo fue el más largo. Pero también fue el más largo. Además en capítulos. En capítulos, ¿no? Claro, y para sacarlo también, porque en realidad si después claro, del 80 también. y demoró 5 años en volver. Y la otra pregunta que me queda en el tintero, si Bordaberry integra la parte de la Operación Cóndor, en las primeras reuniones con los... claro. Porque en realidad él nos hablaba de la parte de los desaparecidos, pero... Ahí está el tema que yo, ahí tengo una teoría, es que los desaparecidos, la gran parte, si ustedes ven las pancartas, son sucedidos en Argentina. Hay en Uruguay, además, por supuesto, por ejemplo, el vuelo de la muerte de Buenos Aires, está en Melilla, acá hay un museo, que un hombre lo descubrió, podía haber muertos acá perfectamente, pero hay una gran parte de los desaparecidos que fue en Argentina, y creo que ese avance de los desaparecidos estuvo después de las reuniones del Plan Cóndor. Sí, bueno, a ver, no fue casualidad la visita de Pinochet en el año 1975 al Uruguay, ¿no? Esa visita justamente está dentro del marco de las relaciones diplomáticas que los países latinoamericanos del Cono Sur empezaban a entablar pensando en esos vínculos represivos. El Plan Cóndor, que además lleva el nombre del ave nacional de Chile, justamente, fue ideado por la CIA, eso ya se sabe, ¿no? Quiero aclarar que todo esto son archivos que están desclasificados de la CIA. Sí, no son interpretaciones. No, esto no es una interpretación, es una cosa real. O sea, Estados Unidos fue el que diseñó el Plan Cóndor. Henry Kissinger, que era en aquel momento el secretario de Estado del gobierno de Gerald Ford, estaban ahí en la transición, ¿no? Nixon renuncia en el año 74 con el famoso caso Watergate y después y asume el vicepresidente Gerald Ford. Ahora, el secretario de Estado era Henry Kissinger y bueno, y allí lo que se hace es crear una suerte de alianza latinoamericana para la represión, colaborando con información, intercambiando presos y por supuesto intercambiando también datos de inteligencia sobre todo. ¿No? En ese contexto fue que se produjeron los asesinatos de Selmar Michelini, Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Wylot en Buenos Aires, ¿no? Claro. Y en ese contexto se producen los vuelos de la muerte. Sí, claro. Exacto. Ahora, la figura de Bordaberry es otra figura interesante, y no sé en qué hora estamos, ya medio que tenemos que irnos, pero no quiero dejar pasar a la figura de Bordaberry justamente como un elemento clave en toda esta historia, ¿no? Ese personaje que, como vos, Germán, decías al principio del programa, arrancó siendo un dirigente gremial, asociado, por ejemplo, a los grupos empresariales agroexportadores. Su padre había sido fundador de la Federación Rural, su abuelo fue, digamos, gran estanciero del departamento de Durazno, su padre, Domingo, fue también gran productor rural, y por supuesto toda la familia Bordaberry hoy es productora rural también en el departamento de Durazno. Y Bordaberry tenía un departamento de Paraguay también. Bueno, hoy por hoy sí, es verdad. Sí. Hoy por hoy en el departamento número 20. Claro. Sí, también, claro. Hace unos 20 o 30 años Paraguay se ha transformado en un enclave total. Ganadero y también sí, pero sobre todo ganadero, iba a decir sojero, pero sobre todo ganadero, con unos precios de tierra que exactamente, son ridículos. Entonces, claro, hay muchos estancieros, sobre todo en la época de la soja a $680 la tonelada, empezaron a comprar hectáreas en Paraguay. Pero ganadero. Sí, sobre todo ganadero, claro. Bueno, pero Bordaberry, a ver, ¿quién era Bordaberry? Bordaberry era un tipo que, para empezar, asume ya mal, porque asume calificado como el presidente Rabanito, colorado por fuera y blanco por dentro. Exacto. Porque en realidad Bordaberry era ruralista, integrante de ese ruralismo que se había creado el 25 de agosto de 1951, liderado por Benito Nardone, dirigente gremial de la Federación y de la Asociación Rural, vinculado por supuesto siempre a los sectores productivos, y electo senador por el Partido Nacional en 1963. Sí. Por la alianza que el ruralismo tenía con el herrerismo de Martín Echegoyen. Sí. Exacto. En el año 69, octubre, Pacheco precisa apoyo político. Hay sectores colorados que a Pacheco le empiezan a quitar el apoyo a la hora de aprobar, por ejemplo, las medidas prontas de seguridad y a la hora de aprobar determinadas medidas de ajuste económico pensando en el control ese a la inflación. Exacto. ¿Qué es lo que hace Pacheco? En una jugada muy hábil desde el punto de vista político, pero que no era nueva en el Uruguay.
va a hablar con Echegoyen. Sí. Echegoyen era senador por el herrerismo y con cierto número de legisladores que a Pacheco le aseguraban levantar la mano para aprobar leyes. Exacto. Acordémonos que además el Partido Nacional tenía otro sector un poco más progresista, liderado por Wilson Ferreira Lunate, opositor a Pacheco. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer Pacheco? Se va a aliar con Echegoyen. Muy fácil la alianza. ¿A cambio de qué? De puestos en el gobierno. Sí. Algunos puestos eran las empresas del Estado, muy codiciadas por el clientelismo político. Sí. Hubo otros cargos, ministerios. Ahí aparece el Ministerio de Ganadería de Bordaberry. ¿Por qué? Porque Bordaberry, dentro del ruralismo, estaba asociado, más allá de que igual no estaba actuando políticamente en ese momento, asociado a Echegoyen. Claro. Ahí aparece Bordaberry aparece ahí. Bordaberry con el Partido Colorado y con Pacheco no tiene nada que ver. Desde el punto de vista político partidario, ideológicamente sí. ¿Por qué ideológicamente sí? Porque Bordaberry, siendo un hombre vinculado a los grandes sectores productores rurales, quería algo o le obsesionaba algo, como le obsesionaba en aquel momento a Juan José Gari también, que era dirigente ruralista y gran productor rural, sobre todo lanero, que era la preservación de la propiedad privada. Se nos vienen los comunistas, muchachos. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, ¿cómo había que hacer para frenar el comunismo? En el contexto de la Guerra Fría y con un Estados Unidos presente en todos los países latinoamericanos, pero con Cuba latiendo allá en el norte. Unirse a Estados Unidos. Unirse a Estados Unidos y aplicar cualquier medida que sirva que frenase a los comunistas. Para frenar a los comunistas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Bordaberry tiene un proyecto de gobierno y no es alguien que cayó en la política como con un paracaídas y dijo, me metieron acá y no sabía qué hacer. Bueno, es lo que en realidad es una forma, como decimos, cultural o histórica que como lo representa. Bueno, pero en eso, realidad sí tenía. Si uno se pone a hacer un análisis fino de los hechos y de los discursos de Bordaberry, claramente no. Y después lo otro, cuando lo sacan del poder. Y me animo a tirar otra. Sí. Ya estamos recontrapasados. 7 minutos. Pero a ver, hay una cosa que es interesante también, que esa hay que estudiarla más. Por mi parte, ¿no? Sí. Que es el tema católico. Bordaberry es un ultramontano carlista español. Yo te iba a decir eso, sí. ¿Qué tenía que ver la religión? Porque... fanáticamente católico. Es más, cuando asume como ministro de Ganadería, él dice, asumo como colorado, ruralista y católico. Una combinación que nadie entendió en su momento. En su momento. No, claro. Ahora, el condimento católico en ese proyecto político hay que estudiarlo un poco más. Tiene que ver con la parte moral, tiene que ver con el tema de la corrección moral de la sociedad que se estaba perdiendo. Y tiene que ver con el anticatolicismo comunista. Y tiene que ver con el materialismo comunista, y yo me animo a decir con el materialismo y el anticatolicismo que también manejaban algunos sectores políticos más liberales. Sí. Pues, la obsesión de Bordaberry fue siempre, Colorado, la obsesión, por ejemplo, de Bordaberry fue siempre que la culpa del golpe de Estado la tuvo la masonería. Bueno. Y siempre fueron los blancos, fueron más católicos, los colorados laicos. Claro, ahí no sé, hay que estudiarlo más, pero yo lo tiro como una punta. Son esquemas de pueblo chico, por supuesto, después alquilan los grises, ¿no? Sí. Ahí la pregunta es, ¿por qué los sustituyen? Hay una teoría que dicen que él quería desaparecer los dos partidos políticos y en realidad los militares pretendían volver a la democracia. Y lo que pasa que justamente ahí hay también otro condimento en la mentalidad de Bordaberry, que es su falta de creencia en la democracia. Claro. Lo dijo. Sí. Y Bordaberry además en su memorándum de 1975 expresa que el gran problema que tuvo el Uruguay, y por eso llegamos a lo que llegamos, fue el liberalismo. Claro. El liberalismo fue el que generó la aparición de los partidos políticos. Bien. Los partidos políticos compiten entre sí para ganar las elecciones. Cuando compiten, prometen. Bien. Cuando prometen, mienten.
No cambió más. Claro, pero Bordaberry lo que te dice es, como prometen y no cumplen, los partidos políticos son los causantes del desprestigio político. ¿Qué hay que hacerlo? Eliminarlos. Bueno. Ese discurso flota en el aire en estos momentos. Si vos decís, hay que cuidar las instituciones, bueno, ¿sabés cómo la tenés que cuidar? Para mí, tenés que generar individuos responsables, conscientes y cultos. Y lo que están ametrallando ahora, que lo hablamos la otra vez, es la cultura y la educación. Sí, totalmente. Y después, para cerrar, voy a decir algo que para la mí... 9 nos echa, yo creo que en realidad pasan varias cosas, nos estamos quedando muchas cosas en el tintero. Da como para 4 programas. Porque en realidad yo creo... yo me imagino que la gente del otro lado está o queriendo salir corriendo o ya apagó la radio. No, igual todavía tenemos más, y más crecen los oyentes, va creciendo. O sea, se fue Germán y crecieron los oyentes. Sí, totalmente. El problema es Germán. Y además yo creo, a ver, hay que hablar en dos partes. Por ejemplo, en Chile, el partido del Frente de chileno que estaba Allende se disuelve. Sí, la UP. Después en Brasil crean los partidos de arena. Como generan votación en la dictadura, después lo vuelve a disolver, entonces crean nuevos partidos. Sí, el movimiento democrático. Exacto. Pero en Uruguay no lograron hacer eso. Es más, yo tengo una teoría, yo sé que me voy por las ramas, pero yo creo que muchas partes de la dictadura era destruir, por ejemplo, el Frente Amplio. Yo sé que me van a matar, como decir, pero yo creo que tarde o temprano la dictadura le hizo bien el Frente Amplio, porque tiene sangre para conmemorar. Es una teoría mía, me hago responsable. No, está bien. Pero te hace un análisis que tal vez me van a decir, ¿qué? Razonable, porque la dictadura dejó muchas cosas y alguien que después no pudo de vuelta participar como en las elecciones y después tuvo preso en Bordaberry posteriormente. Pero tuvo todos los... No, pero Bordaberry se retiró de la política. Sí, no podía seguir igual. O sea, él se retira de la política, lo dice. O sea, él no quiere participar, no quiere aparecer en ningún lado. No apareció, de hecho. El Partido Colorado lo radió, por supuesto. Sí. Porque además Bordaberry nunca fue colorado. Claro. Bordaberry, es más, yo tengo la teoría, ya que estamos con teorías, de que Bordaberry fue el primer presidente uruguayo que no fue ni blanco ni colorado. Bueno, sí, no fue Tabaré Vázquez. Como Rabanito, está bien. No, pero no fue Tabaré. No, porque Bordaberry pertenecía al ruralismo. Bueno, sí. Exacto. O sea, el proyecto ruralista que creó su padre y que lideró y le dio forma a Nardone, termina teniendo forma ¿cuándo? Primero en el primer gobierno blanco. A ver, Nardone pasó de la radio al Consejo Nacional de Gobierno en 1959. Que bueno aclarar que eran 5, pero además Luis Alberto Herrera, que era su cabeza, muere al año. Sí. O sea, Nardone, una figura central de la política. Totalmente. Ahora, Bordaberry termina llegando a ser presidente con banda presidencial. Sí. Claro, necesita de un partido tradicional. ¿Por qué? Porque el ruralismo no tenía la estructura partidaria que tenía para llegar al poder. Como tampoco la tenía Nardone, que necesitó del Partido Nacional. Claro. Sí. Pero el Partido Colorado tenía ministerios, tenía direcciones. Y claro, nacionales, o sea, en 1958 el que tenía chance de ganar y además el que se emparentaba más ideológicamente con el ruralismo era el Partido Nacional Herrerista. Y en el año 1971 el que se emparentaba más con el ruralismo y el que tenía más cercanía con el ruralismo y estaba en el poder y tenía toda la estructura era el Partido Colorado pachequista. O sea, el pachequismo. Sí, la 14. La vieja lista 14. Claro. Ahí entra Bordaberry en el asunto. Ahora, ¿Bordaberry qué era? No era ni blanco ni colorado, era Bordaberry. Y tenía su proyecto político definido. Sí, eso es verdad. Gracias. Bueno, gracias a vos. Para terminar, volvemos con un tema de Prince. Nos quedó la anécdota con Michael Jackson, que en realidad lo hacemos rápido, que Pat dice, tengo tu trasero, y entonces Prince se va de las grabaciones de Michael Jackson. Pero ahora vamos a terminar con un nuevo tema de Prince. Es que si a mí Michael Jackson me hubiera dicho eso, yo también me hubiera ido. Yo también. Totalmente. Un beso grande. La próxima semana, un beso grande. No sé quién vamos a tener, pero tenemos casi confirmadísimo el invitado. Sí. Que acá espero que nos salude acá Agustín. Que creo que estamos reconfirmados para el martes que viene. Sí. Así que, bueno, saludo grande, Germán. Espero que Alvarito. Un saludo a todos. Muchas gracias por todo. Un gusto, Un gusto. Chau. Chau.
Nos despedimos hasta el próximo martes con El Trazo, un espacio donde la cultura se dibuja con los sentidos.